Recordarles que estamos en la serie Naturaleza Divina. Hoy nos toca ver la piedad, así se llama, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Poniendo toda diligencia, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Eso es lo que estamos viendo aquí en nuestro gráfico, este gráfico estamos siguiendo, ¿no? Fe, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Hasta ahí hemos llegado el anterior domingo. Hoy nos toca ver la piedad. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios le ha permitido al apóstol Pedro explicarnos esto? Son claves para el reino. Estamos hablando más allá de la salvación, sino nuestro caminar hacia el reino. El apóstol Pedro nos ha dado estas claves que son importantes, que nosotros tenemos que tener, desarrollar en nuestra vida mediante la relación con Dios para poder llegar al reino. Ese es el objetivo, ¿no? Que todos nosotros vayamos hacia el reino. Entonces vamos avanzando. Ahí nuestro muñequito, han visto, ya está en la piedad. Y vamos a ver un poco hoy día esto. Así que para introducir este tema vamos a Mateo capítulo 25, versículos 31 al 36. Recuerde, el reino es nuestro objetivo, ¿no? No solo la salvación, no solo pasar con 51, ¿no? Sino Dios quiere que entremos ese tiempo de recompensa. Dios quiere recompensar nuestra vida de alguna forma. En Mateo capítulo 25, versículo 31 al 36, vamos a leer, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto es la segunda venida del Señor, estamos hablando del inicio del reino. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escuche bien, heredad el reino preparado para vosotros, ¿no? Ese es el momento de la recompensa, es el momento donde Dios va a recompensar a sus hijos. Ahora, por si acaso, entre paréntesis, ¿no? Dice que a las ovejas a su derecha, a los cabritos a su izquierda, no tiene nada que ver con política, por si acaso, ¿ya? Esto era antes de que se generaran las corrientes ideológicas, políticas de eso. Así que, porque muchos, he visto pastores utilizar eso, así, los de la izquierda, no los zurdos. No es nada que ver con eso, por si acaso. Pero, ¿qué va a pasar? Dice que a los de su derecha, a las ovejitas les va a decir: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el versículo 35 dice el por qué. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Eso les dice el por qué. ¿Por qué los está recompensando? Ahora, nosotros y la mayoría de las personas cuando leen esto dicen: oh, entonces la clave está en la obra social, ¿no? Aquí tenemos que ir a visitar a los enfermos, a los de la cárcel, llevar comida, y todo eso lo hacemos. Pero tenemos que entender que cuando el apóstol Pedro nos está hablando de estas cosas, todas ellas dependen de una relación con Dios. Es muy importante esto. Porque muchas personas, dice aquel día, cuando el Señor esté en su reino, cuando el Señor venga en su reino, nos van a decir: pero en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos predicado, en tu nombre hemos hecho maravillas, milagros. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, hacedores de maldad, así les llama. Pero ¿por qué si han hecho cosas buenas? Han hecho obra social, han predicado, han echado fuera demonios, todo lo que se puede hacer, si es que se hace sin o fuera de la voluntad de Dios, no sirve. Por eso es importante entender que cuando Dios habla de esto, cuando Dios está explicando esta parte, porque luego viene una explicación que los discípulos decían: pero ¿cuándo te hemos visto? ¿Cuándo? Todo lo que han hecho a mis hermanos, a los pequeñitos, es como si me lo hubieran hecho a mí. Así les responde. Todo esto
tiene que estar adecuado conforme a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios se conoce en base a una relación, en base a una relación con Dios. Por eso es importante esto que estamos estudiando. Por eso es que la fe, la virtud, el dominio propio y todo lo que estamos viendo, todo proviene de Dios y se basa en una relación con Dios. Por eso estamos preparándonos de esta forma y todo lo que estamos viviendo lo estamos poniendo en práctica, ¿no? Esta semana tenemos que poner en práctica, como hemos puesto en práctica el dominio propio, la paciencia y todo aquello. Hoy nos toca hablar de la piedad, la piedad. Pero ¿qué? Si vamos a los puntos, tenemos 3 puntos. El primer punto, ¿qué es la piedad? Porque muchas personas dicen, piadoso es aquel hermanito que no hace nada, que está tranquilito, habla así suavito, no amoroso, tierno. No, eso no es la piedad. La piedad tiene otras características que vamos a ver. Vamos primero a la lectura en la cual nos hemos basado para estudiar estos aspectos. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad. Ahora, la mejor forma de definir que encontramos generalmente no es en nuestro idioma, sino en el idioma original. Por eso es que recurrimos al griego. Cuando ha sido escrita la Biblia, esta parte ha sido escrita en griego, el griego koiné. Y es un idioma que tiene muchos aspectos, es muy, muy específico, pero también a veces tiene unos rasgos muy profundos. Son palabras que hablan de cosas que van más allá de nuestra palabra que nosotros utilizamos en nuestro idioma. La palabra, como pueden ver ahí entre paréntesis, es eusebeia, ¿no? Eusebeia, esa es piedad. Eso significa, es traducido como piedad. Pero ¿qué significa eusebeia? Es traducido de acuerdo a los diccionarios de griego, interlineal, Biné y muchos otros que he consultado, es una devoción a Dios, es una reverencia a Dios. Pero esta definición o este concepto o definición que he hallado es la más acertada. Dice, es una actitud personal hacia Dios, que resulta o que se expresa en acciones que agradan a Dios. Es una actitud hacia Dios, no hacia las personas. Es una actitud hacia Dios que se expresa mediante acciones, ¿no? Es algo práctico, no solamente, porque muchos relacionan piedad con devoción. Dicen que es una palabra parecida a la devoción. ¿Y qué es la devoción? El ser devoto, el hacer devocionales y demás. Es algo más que todo personal e interno. En otras palabras, algunos dicen devocional, mi tiempo con Dios y todo eso. Y salen y maltratan a todos, pecan, hacen un montón de cosas. Eso no es. Esto, cuando habla de piedad, el Señor se está refiriendo a una actitud hacia Dios, que se basa en acciones que nosotros ejecutamos, que vivimos todos los días. Entonces, esta actitud que tengo hacia Dios, de adoración, de respeto, de honra, se expresa en mi vida cotidiana mediante lo que yo hago. Esa es la piedad. Así se define piedad desde el idioma original. Implica también la adoración. Y la adoración no solamente desde el punto de vista de lo que hacemos en la alabanza, sino del servicio, lo que nosotros hacemos todo el tiempo, nuestra entrega a Dios. Ese es el concepto de lo que estamos hablando de piedad, eusebeia, no se olvide, eusebeia, ¿no? No es Eusebia, es eusebeia, ¿no? Vamos a la segunda carta de Pedro otra vez, capítulo 3, versículo 11 y 12, y vamos a ver cómo Pedro utiliza esta palabra. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Nuevamente Pedro nos está diciendo esto que ha sido nuestro punto de partida. Pedro nos está enfocando hacia ese día de la venida del Señor. Es un apóstol que está trabajando en este futuro y nos está dando una ayuda grande. Porque a veces nosotros podemos hablar del amor, de la fe, todo eso y lo práctico, lo que hoy día te sirve, tu emoción, o sea, que te sientas bien hoy día, que te sientas inspirado, pero ¿qué del futuro? Porque ese día cuando estemos delante del Señor y el Señor nos pida cuentas, van a decir, ¿y no te han dicho que había reino? El pastor Gonzalo nunca nos ha predicado del reino, ¿no? ¿Cuál reino? ¿No? ¿Por qué reino? ¿Y qué teníamos que hacer? ¿No te ha dicho que tenías que
meterte con Dios, tenías que predicar, tenías que hacer la obra, tenías que tener fruto, tenías que dar fruto. ¿No te he dicho? ¿No? Ahora estamos estudiando, por eso es importante. Aquí el apóstol nos está hablando de que, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, está hablando del futuro. El mundo, cielo y tierra pasarán, va a ser deshecho, por si acaso. La tierra va a ser destruida. Por eso viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso lo hemos visto un poco cuando hemos hablado del mapa escatológico y todo aquello. Y en ese momento dice, cuando viene la venida de Dios, nosotros tenemos que apresurarnos y andar, dice, en santa y piadosa manera de vivir. ¿No? En santa y piadosa. ¿Qué quiere decir? Con esa actitud hacia Dios que se expresa en la adoración y en el servicio y en las acciones de nuestra vida. ¿Ok? Eso es lo que el Señor nos está mandando a través del apóstol. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8, donde dice: desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad. Ojo, se puede uno ejercitar para la piedad. Dice el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora, dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, no dice que no es provechoso, dice es provechoso, pero no para tanto como la piedad. Para poco, ¿en qué sentido? En que nos va a servir los años que vivamos, ¿no? Porque es bueno hacer ejercicio físico, ¿no? Vayan al gimnasio, ¿no? Busquen a Smicker, ¿no? Entonces vayan, hagan, está bien, no es malo, pero eso les va a servir para estos 80, 90 años que vamos a vivir, ¿no? Vamos a vivir bien, así como su pastor, ¿no? Sexy, pero la piedad es lo que nos va a servir para la vida eterna. Para esta vida, dice, para esta vida presente y también para la venidera. Por lo tanto, es bueno ejercitarse, es bueno tener buenos hábitos, es bueno tener buenos modales, bueno portarse bien, todo eso, pero la piedad es en algo que tenemos que ejercitarnos todo el tiempo y buscar a Dios y meternos con Dios para ser piadosos, para vivir una vida piadosa, para tener esto que el apóstol nos ha dicho, tienen que adquirir, buscar la piedad. Es clave para poder entrar al reino. Solamente así vamos a poder hacer lo que hemos visto en el versículo de Mateo, donde las ovejitas y los cabritos eran separados. Solamente cuando tengamos piedad, vamos a poder ir al necesitado, ir al enfermo, ir al encarcelado y hacerlo conforme a la voluntad de Dios, porque la piedad se basa en nuestra actitud hacia Dios. Cuando tengo esa relación con Dios y Dios me dice que lo haga, y voy y lo hago. Voy y ayudo, voy y bendigo, voy y sano, voy y oro, etcétera. Pero es la dirección. Porque si lo vamos a hacer como locos, no nos va a servir. Cuando estaba en el ejército, habían maniobras, prácticas que se hacían, y pues algunas de ellas nos daban munición, ¿no? Entonces, cuando uno tenía esa práctica, no faltaba el soldado emocionado, ¿no? Que cuando empezaba ya, todo lo gastaba, toda su munición, todo, muy bien, ha disparado, hecho, pero no ha sido efectivo. Porque uno tiene que hacerlo de acuerdo a la instrucción. Nos dice, allá tienen que ir, ese puesto tienen que tomarlo, tienen que avanzar. Y cuando sea necesario hay que disparar y si no, no. Pero a veces por la emoción, por eso disparamos. Y hemos disparado. Y lo hemos hecho en contra del enemigo, sí, pero no hemos sido efectivos. Hemos perdido mucha munición. Algo así pasa en esto. Cuando el Señor nos manda y nos está diciendo que hagamos, hay muchos hermanos que dicen, entonces vamos a ayudar, vamos a hacer, y todo quieren hacer y empiezan a activar, pero no escuchan la orden del comandante, quien nos ha dado recursos para ser efectivos y específicos. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos ser efectivos y podamos hacer esto de esta forma y en nuestra guerra que tenemos, que estamos librando, ser victoriosos y poder hacerlo la voluntad de Dios. La clave está en la voluntad de Dios. Nunca olvide, la clave es la voluntad de Dios. Vamos al punto número 2. Ahora sí. ¿Cómo ahora obtenemos? Ya sabemos más o menos qué es la piedad. Ahora, ¿cómo obtenemos la piedad? ¿Cómo obtenemos piedad de nuestra vida? ¿Cómo hacemos eso? Porque muchas personas dicen, entonces tengo que ser piadoso y empiezan a intentar actuar, a intentar
moverse a intentar ser piadosos por sí mismos. Pero como todas estas cosas, desde la fe, y ahora ya estamos en la piedad, creo que ya estamos en el peldaño número 6 o 7, todo esto proviene de Dios. Es así y tiene que ser siempre así. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ahí, como les decía, Pedro nos está hablando de todo esto. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Escucha bien, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida. Podemos hablar de las necesidades, de todo lo que le pedimos al Señor y demás. Todo eso nos lo da el Señor, ¿no? Obviamente conforme a su voluntad. Pero también las cosas que son conforme o que pertenecen a la piedad. ¿Qué quiere decir? A esta actitud hacia Dios y demás. Todo eso me lo da Dios y Dios me da la piedad. Pero aquí está la clave, nos lo da su divino poder mediante el conocimiento de Dios, de aquel que nos llamó, de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la piedad mediante el conocimiento. ¿Qué conocimiento? No es que yo estudie quién es Jesús, no, sino dice, recuerde la palabra en griego, ¿no? Epignosis, no gnosis, sino epignosis. Gnosis es el conocimiento general, pero epignosis es el conocimiento específico, cercano, especial. Es un conocimiento íntimo, a través del cual nosotros podemos recibir de Jesús no solamente la fe, dominio propio, paciencia, todo, sino también la piedad. Quiere ser piadoso, quiere vivir una vida piadosa, quiere ser de las ovejitas que están a la derecha y quiere recibir el reino, solamente conozca al Señor. Métase con Dios, empiece a conocerle. Empiece a recibir esa bendición, tenga y pase tiempos con Él. Y eso va a hacer que la piedad surja en nuestro corazón. Pídale y Él nos va a dar. Pídale y Él se lo va a dar. Ya, no es algo que, no, solamente el pastor Gonzalo y la pastora Jimena tienen esa piedad. No, todos podemos pedir y todos podemos recibir esa actitud hacia Dios que quiere que tengamos. Para poder ver cómo funciona esto, porque hay un proceso y todo, porque cuando decimos vaya a Dios y reciba, a veces uno dice medio que no se entiende cómo tengo que ir y orar y esperar y cómo levanto mis manos, me pongo en posición de enchufe para que reciba. No, hay un proceso que quiero compartir con ustedes y está basado en 3 aspectos. En este gráfico se los he podido mostrar. 1 es el temor de Dios, 2 es el amor de Dios y 3 es el deseo de Dios. Son 3 aspectos que generan esa relación con Dios, ese epignosis que nos permite recibir la piedad y todo lo demás. El temor de Dios, el amor de Dios y el deseo de Dios. Son 3 aspectos que vamos a ir experimentando en este proceso de conocer a nuestro Señor y de recibir todo esto. Y quiero describir brevemente cada uno, aunque el primero me va a demorar un poquito más, porque es el menos entendido. Cuando uno habla del temor de Dios, muchos dicen, entonces tengo que asustarme cuando vea a Dios, no, porque todos vemos el temor en la Biblia con 2 significados siempre. El primero es el terror, ¿no es cierto? El primero es cuando, por ejemplo, Adán pecó. ¿Y qué cuando Dios vino al huerto y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y él le dice, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Ese temor, ese miedo en realidad es una de las formas en las cuales se utiliza esta palabra en la Biblia. Pero también está el otro, que es el que vamos a hablar hoy, que a continuación vamos a hablar. Pero permítame ejemplificar este primer temor en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, cuando uno dice, o sea, tengo que tener temor de Dios para acercarme a Dios, pero aquí me dice que el temor lleva castigo, no es que hay una contradicción, simplemente está utilizando la palabra en el otro sentido.
en el sentido del miedo, del terror, ¿no? Por eso cuando uno teme, cuando uno tiene temor del futuro, del mañana, del dólar, la gasolina, está ahí, uno dice, no, eso no hay amor, porque cuando reconoces el amor de Dios, cuando sabes cuánto te ama Dios, cuando logras entender y conocer el amor de Dios, tranquilo, ¿no? No pasa nada con la gasolina, con nada. ¿Por qué? Porque Dios sabes que te va a suplir, te ama y te va a guardar. A eso se refiere. Pero vamos a la segunda forma en la cual utiliza la Biblia la palabra temor. Vamos a ir a Hechos capítulo 9 versículo 31 donde dice, entonces las iglesias tenían paz para con toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí utiliza la palabra temor de otra forma. No es que esas iglesias eran personas traumadas, ¿no? No, sino que estas personas están andando en el temor del Señor, es el respeto, la reverencia a Dios. A eso se refiere, a ese respeto, esa reverencia, esa honra al Señor, a esa admiración. Esa es la palabra tal vez más precisa. Y ojo, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, ¿no? Porque algo dice, ¿por qué hay tantas iglesias? Porque desde el principio habían varias iglesias, por si acaso, no se raye, ¿no? Pero andaban en el temor del Señor. Esa es la forma, ¿no? Primero es esa honra, esa admiración que surge. Ese es el primer paso. Así comienza todo eso. Cuando conoces a Dios, cuando te estás acercando, lo primero que vas a ver es la gloria de Dios. Y eso te va a llevar a tener una adoración, una honra y una admiración. Vas a decir, wow, qué Dios. Eso surge, es el primer pasito, ¿no? Luego viene lo demás. Pero vamos a ver uno más. En Isaías capítulo 11, versículo 3, esta es la Reina Valera contemporánea, que esta versión le saca esta palabra bien interesante. Dice, su deleite será temer al Señor. No juzgará según las apariencias ni dictará sentencias según los rumores. Está hablando de Jesucristo y que Jesucristo tenía el deleite de temer al Señor. Imagínense. Si Jesucristo se le deleitaba en el temor de Dios, nosotros también podemos deleitarnos y deberíamos deleitarnos en ese temor. Nuevamente repito, ese temor del cual está hablando no es miedo, sino admiración, honra, impacto, eso con Dios. Y vamos uno más, Jeremías 32:40 dice, aquí está lo hermoso, dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Eso es lo que dice el Señor. Va a ser un pacto eterno y este consiste en que va a poner ese temor, esa honra, ese respeto, esa admiración en nuestro corazón. ¿Con qué propósito? Con el que no nos apartemos de Él. Él pone ese temor. Él va edificando, construyendo la piedad en nuestra vida. Él hace. Nosotros no. Nosotros lo único que tenemos que hacer es acercarnos y decir, wow, qué glorioso, qué hermoso, yo quiero estar con Dios, yo quiero acercarme a Dios. Ese es el primer pasito. El segundo paso es, ¿dónde nos? Ya el gráfico ya lo hemos pasado. El segundo paso es el amor de Dios. Empezamos con el temor, wow, luego entra el amor. Y el amor se basa, o no hay mejor muestra de amor que esta, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esa es la mayor muestra de amor. Si Dios te ha dado a su Hijo, ¿crees que algo no te va a dar? ¿Algo te va a negar? O sea, Él quiere darte todo. Si te ha dado a su Hijo, te ha dado todo. A veces no entendemos eso. A veces nos rayamos porque no me ha dado trabajo, no encuentro trabajo, pero ya te ha dado a su Hijo. ¿Crees que no te va a dar? Te lo va a dar. Espera, ¿no? Sé paciente. Pronto. Tiene sus tiempos, tiene sus formas, tiene procesos. Pero el amor no cambia. El amor está ahí. Porque no tengas, porque no sientas, no quiere decir que no te ame Dios, te ama. Él ha dado a su Hijo y eso es lo máximo y eso es lo suficiente. Por eso
en Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿El TikTok? ¿No? ¿Facebook? ¿Quién nos puede separar del amor? Nada. Por lo menos de parte de Dios, nada. De parte nuestra, sí, nosotros podemos hacernos a un ladito del amor. Generalmente lo hacemos. Por esa razón no podemos amar con el amor de Dios, porque no estamos recibiendo lo que Él nos está dando. Él nos está amando todos los días, todo el tiempo. Él es amor. La Biblia dice, Juan lo define así, Dios es amor. Por lo tanto, cuando voy a Dios, lo único que puedo recibir de Dios es amor. En alguna oportunidad nos han hecho creer, no, vas a recibir un chicotazo de Dios, ¿no? Para que aprendas, para que sepas. No, cuando voy a Dios a adorarle, recibo amor. Cuando voy a Dios a orar, recibo amor. Cuando voy delante de Dios con mi pecado, ¿qué creen que recibo? Amor, ¿no? Amor. Cuando me porto mal, ¿qué recibes? Amor. Y cuando a veces siento el chancletazo de Dios en mi trasero, ¿qué estoy recibiendo? Amor. Porque Dios al que ama, disciplina y corrige al que tiene como hijo. Pero lo hace con amor, no con intención de destruirte, ¿no? Como nosotros hacemos a veces a nuestro hijo. No, no. Él lo hace con amor, con cuidado. Sabe hasta dónde te va a corregir, sabe cómo te va a corregir. Pero es importante para nosotros entender que siempre va a haber amor. Por esa razón es que cuando nosotros recibimos el amor de Dios, porque es algo que recibimos, nosotros podemos dar el amor de Dios. Mientras no recibamos el amor de Dios, vamos a dar nuestro amor, que según el griego no es la misma palabra, es otro, ¿no? El amor erótico, el amor filial, el amor de amigo, el amor de cualquier cosa, pero no el amor de Dios. Solamente vamos a poder dar el amor sacrificial de Dios cuando recibamos el amor de Dios. Y eso es nuestra decisión, amados hermanos. Es nuestra decisión recibir el amor de Dios. Dios te está amando todo el tiempo, todos los días. Cada mañana, dice el salmista, nuevas son las misericordias del Señor. Nuevo es todo lo que ha hecho. Imagínate el firmamento, lo que ha hecho para ti. Hoy día te ha regalado una suave llovizna para calmar un poquito la sequedad. Los detalles de Dios. Que uno dice, está lloviendo, ¿qué? Bueno, ¿y cómo en esta época? No, uno no se ubica que Dios está en todo. Dios está en medio de todo. En esos momentos especiales, la voz, el susurro, el silbido, lo que Dios está haciendo. Siempre con amor. Nunca lo olvides. Cuando nosotros recibimos, o cuando nosotros vamos y lo vemos, wow, con el temor y la admiración, automáticamente nos metemos para luego recibir el amor. Y cuando tenemos el amor y recibimos el amor de Dios y experimentamos el amor de Dios, viene el deseo de Dios, que es el tercer nivel, ¿no es cierto? Estamos hablando de este tercer nivel en el Salmo 42, versículo 1 al 2. El salmista lo ha experimentado y él decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando uno lo oye decir, ¿qué le pasa a este hermano? ¿No? Porque no ha entendido, porque no hemos recibido el amor de Dios, no hemos admirado, no tenemos temor de Dios. Pero cuando experimentamos eso, exactamente, ¿no? Por eso es que madrugo a buscarle. Por eso es que me desvivo por servirle. Por eso es que cada vez donde esté su presencia o donde se invoque su nombre, quiero estar ahí. Él decía, mejor es estar un momento en la casa de Dios que 1000 días, 1000 años fuera de Él. Es mejor estar un ratito en su casa, en su presencia. Era una persona que atesoraba la presencia de Dios. Es el proceso, es la forma, es el epignosis, cómo nosotros podemos recibir la fe, la virtud, dominio propio, paciencia, la piedad. Es de esta forma, así de sencillo. Ese es el camino. Y se da cuenta, el camino no implica ningún tipo de peregrinación, de pagar algo, de esforzarse, de hacer algo. Simplemente predisponerse a recibir
todo lo que Dios quiere dar. Es así de sencillo. No hay una complicación, no te tengo que decir, tienes que ayunar 20 días, orar de rodillas o en sobre tapacoronas. No, tienes que simplemente abrirle tu corazón y permitirle que Él haga esta obra. En el Salmo 63, versículo 1 dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esa pasión, ese deseo por Dios solamente viene de un conocimiento, una relación, una experiencia de amor con Dios. No, bueno, como les decía, esta experiencia cada uno tiene que vivirla con Dios y va a poder experimentar estos tres aspectos hermosos al estar en su presencia. Te animo a que lo hagas. Si hay alguna forma en la cual puedo tal vez ilustrar esto, y lo que más se parece tal vez a este tipo de amor es el amor entre una pareja, ¿no? No llega a ese nivel, pero es algo parecido. Y eso me ha ocurrido a mí con mi esposa, ¿no? El primer paso ha sido la admiración, ¿no? La admiración, porque yo estaba confundido, andaba vagando por las calles, ¿no? Mirando a la gente pasar, ¿no? No tenía el cabello largo, pero estaba por ahí buscando, viendo, y cuando un día la vi cantando en el coro de la congregación, ¿no? Ahí la admiré. Cuando te impacta, ¿no? Cuando dices, wow, ¿no? Esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso, ¿no? Cuando te hace hablar en lenguas, ahí comienza todo. Y ese es el principio de cualquier relación amorosa, ¿no es cierto? Entonces, la admiración, porque no vas a ir con alguien que no te gusta, que no te atrae, que no funciona. Pero cuando dices, wow, admira a esa persona, dices, qué bella, qué hermosa, yo quiero conocerla, ¿no? Y es así, ¿no? Yo quiero conocerla. Entonces, un día cuando estaba bajando de cantar, le he tenido que decir, hermanita, una bendición, lo que canta me ha ministrado, me ha bendecido, Arabasaya, usa la manga. Así le he dicho, ¿no? Y luego he averiguado su número y le he invitado a tomar un café, porque el segundo paso era conocerla, ¿no? Buscar conocer, porque la admiré, me gustó tanto que la quería conocer. Y cuando empecé a conocerla, ahí vino la segunda parte, el amor. Surgió el amor. Mientras más la conocía, más la amaba. Mientras más la conozco, más la amo, porque eso no acaba, ¿no? Empieza en un momento donde uno empieza a hablar y demás, pero hasta ahora sigo conociéndola, y mientras más la conozco, más la amo y más la amo. Pero no solamente quedó ahí, porque llegó el amor a tal punto que había un momento donde ya necesitaba de ella, ¿no? Entonces había un momento donde decíamos, ya no quiero dejarte en tu casa y esperar hasta el otro día para verte, nos tenemos que casar, ¿no? Entonces ahí llega el deseo, la desesperación, ¿no? Uno no sabe por qué. Nuestros papás nos decían, pero ¿por qué se van a casar tan rápido? ¿No? Es que nos amamos, estamos desesperados, porque nos hemos comprometido o sea, te he declarado mi amor en febrero, el 11 de febrero del 2000 no sé cuánto, ¿no? Pero en abril nos hemos comprometido y en julio nos estábamos casando. Y nuestros papás, no, pero tiene que venir la prima sinforosa de Cucamonga, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dar? No, tranquilo, no importa la prima sinforosa, la cosa entre ella y yo. Y nos miraban, Checo, ¿por qué se quieren casar tan rápido? ¿No? ¿Qué han hecho? ¿No? Tenemos desesperación de estar juntos. Esa es la idea con Dios, más o menos. Uno le conoce, lo admira. Luego cuando lo conoces un poco más, te enamoras, lo amas. Y cuando lo amas, te desesperas por estar con Él. Por esa razón, cuando decimos oración de madrugada, no interesa la hora, no interesa el cansancio, no interesa la distancia, no interesa el frío, el calor, estamos ahí. No interesan las personas,
No interesa el corazón, la intención. Queremos estar con nuestro Dios. Queremos estar con Él. No solamente en las actividades de la iglesia, en la forma personal. Todos los días quiero estar con mi Dios. Todos los días me desespero por hablar con Él, porque si no hablo con Él no puedo vivir mi día. Tengo necesidad, tengo deseo. Espero que llegue la noche donde voy a tener también un tiempo de poder estar con Él a solas. Y duermo y espero la mañana hasta que me abra mis ojos lo más temprano posible para estar otro tiempo con Él. Porque hay un deseo, una pasión. Mi alma tiene sed de Dios. Solamente así el Señor va a poder hacer eso en nuestra vida, la piedad. Esa actitud. Cuando tú amas así a Dios, cuando te metes con Dios, cuando deseas a Dios, tu actitud cambia con Dios. Tu actitud. ¿Qué quiere decir? La forma en la cual actúas y lo que haces con Dios y para Dios. Por esa razón nosotros vivimos y hacemos las cosas porque eso Dios ha puesto en nuestro corazón. Por esa razón llegas temprano a donde tienes que estar con Dios. Por esa razón estás firme en las mañanas cuando tienes tu tiempo, tu devocional con Dios. Por esa razón amas a tu enemigo porque Dios te ha dicho que lo ames. Por esa razón amas a tus hermanos, quienes también son hijos de Dios. Y quienes Dios los ama, ¿cómo no vamos a amar a nuestros hermanos? Por esa razón nos sujetamos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Por esa razón retraemos nuestra mano, nuestra boca de poner, de postear cualquier cosa en el Facebook y demás, haciéndolo siempre con temor de no deshonrar a nuestro Dios. Ni siquiera a nosotros, a nuestra vida, a nuestra familia, sino a Dios. Esa es la clave. Para finalizar, el punto número 3, quiero que recurramos a una historia que más o menos grafica esto, la bendición de la piedad. Porque Dios hace algo y no es la primera vez que Dios, se puede decir, actúa en relación a lo que una persona, uno de sus hijos hace. Todo esto que hemos visto, desde el temor, el amor y el deseo, muchas personas, algunas personas, no muchas, pero algunas personas lo han experimentado y Dios ha hecho algo al respecto. Dios se ha manifestado, porque es así. Cuando tú le llegas a amar tanto, llegas a servirle, a adorarle con todo tu corazón, Dios no se queda quieto y dice, ¡ay, qué bonito, gloria a Dios! No, Él actúa, Él hace algo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso es que cuando nos dice que vivamos todas estas cosas y nos metamos con Él, Él va a hacer. ¿Qué quiere? Darte el reino, recompensarte, que no vivas así nomás, que Él te quiere bendecir, no en esta vida, sino en la venidera. 1000 años te quiere recompensar por eso. Y aquí hay un ejemplo en Génesis capítulo 5, versículo 24. Ya para terminar, ya estamos en la recta final. Tengo un minuto. Génesis capítulo 5, versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es una persona de que se habla poco, ¿no? Es un versículo solamente, pero que te dice tanto. Te dice tanto. Te dice que Enoc caminó con Dios. Y eso significa algo muy especial, ¿no? Cuando tú caminas con alguien, ¿cómo caminas con esa persona? Vas al lado de esa persona. Si tú caminas con esa persona, pues caminas por donde esa persona camina, ¿no? No es que Dios caminó con Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios. Donde Dios iba, él iba. Donde Dios paraba, él paraba. Eso nos habla de la obediencia a su voluntad. Amados hermanos, es tiempo de caminar con Dios. Ya no caminemos con nuestra parte, por nuestro camino, por lo que creemos nosotros, viendo el día, la temperatura y todo, tomamos nuestras decisiones. Busca a Dios, pídele dirección y camina con Dios. Ya no camines solo, ya no camines por tu camino, ya no tomes tu rumbo. Vive una vida de piedad, eso es caminar con Dios. Hay otro pasaje más en el cual se menciona a Enoc, pero en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Aquí el apóstol Pablo, porque creemos que el apóstol Pablo ha escrito Hebreos, dice, por la fe Enoc
fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando tú caminas con Dios, le agrada a Dios, le agradas a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios con Enoc? Se lo llevó, lo traspuso. Un arrebatamiento, un rapto, ¿no? Anticipado. Pero como tú estás andando con Dios y vas a tener testimonio de que has agradado a Dios, Dios también te va a llevar en el rapto, en el arrebatamiento. ¿Ok? No es una condición, pero es lo que Dios hace. Pero Dios no va a quedar ahí. Dios, cuando te lleve, te va a recompensar. ¿Por qué? Porque has caminado con Dios. No has caminado en tus caminos, no has hecho lo que tú has querido, sino lo que Dios ha querido. Esa es la clave de la devoción. La devoción no es solamente hacer lo bueno para que me vean o para que digan que me he comportado bien. La devoción es hacer lo que Dios le agrada. Es mi actitud hacia Dios. Es mi actitud hacia el Padre, que se expresa en las acciones, en todo lo que hago. Porque todo lo que hago busca agradar a Dios. Con todo lo que hago busco agradar a Dios. Y cuando hago la voluntad de Dios, busco agradarle. Amén. Así que hoy día quiero dejarte con eso, con esto en tu corazón. Caminemos con Dios. Esa es la verdadera devoción. Esa es la actitud. Y a partir de ese momento vas a ver cómo vas a moverte conforme a la voluntad de Dios y Dios te va a empezar a dar esas muestras de agrado que tiene. Acompáñame, Miquel, por favor. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pies, por favor. Y vamos a tener un tiempo de poder hablar con Dios, de poder adorarle, de poder honrarle, de poder bendecir su nombre. Amamos su presencia, amamos su verdad. Queremos más de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos, Señor. En este día, Dios, queremos tener esa experiencia, esa vivencia contigo, Señor. Hoy día te pedimos, Padre, que podamos llegar a ese conocimiento íntimo. Necesitamos, Señor, todo esto que estamos aprendiendo. Queremos, Dios, todo. Queremos todo lo que tú puedas darnos, Señor. Anhelamos, Señor, tu presencia. Anhelamos tu amor. Gracias, Señor. Gracias.